Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí en esta noche, el pastor Roberto de Sena y mi persona, con el estudio de esta noche. Bienvenido al Ministerio Oasis. Vamos a estar hablando sobre la entrada triunfal de Jesús. Y la escritura donde vamos a estar estudiando en esta noche se encuentra en Mateos capítulo 21, versos del 1 al 11. ¿Lo leo o lo va a leer? Por favor, pastor, léamelo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía su manto en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que vamos a entrar en ella. La entrada triunfal fue una declaración pública de que Jesús era el Mesías. Era el Mesías prometido. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque era una profecía que estaba siendo cumplida a través de esta entrada triunfal. Y está hablando cómo Jesús iba a entrar. Amén. Esto está mostrando que Jesús era el Mesías esperado. Pero su reinado sería muy distinto a lo de un rey aquí en la tierra. ¿Qué representaba extender el manto sobre alguien? Ay, santo. En tiempos bíblicos, extender el manto ante alguien era una señal de respeto y reconociendo su autoridad. Este gesto se utilizaba para honrar a reyes. Y al colocar su manto sobre el asno, los discípulos estaban reconociendo a Jesús como el rey prometido. Amén. ¿Y qué representan las ramas, pastor? Las ramas simbolizan la victoria sobre el pecado, sobre la muerte,
que Jesús lograría a través de su muerte, su pasión en la cruz y su resurrección. Pastor, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 10? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Amén. Y al Cordero. ¿Qué usted me dice de esto, pastor? Bueno, como ya tú estás diciendo ahí, lo que representa la rama, que simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte que Jesús lograría a través de ¿qué? De su pasión, muerte y resurrección. Amén. Pero aquí vemos en Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 10, está hablando los 144, mire las otras gente que se salvaron a través de ellos, en el cual dice que tenían rama de palmas en las manos, que simbolizando lo que está diciendo acá en la entrada triunfal de Jesús. Amén. En otras palabras, la victoria allí ya estaba asegurada. Amén. Amén. Estaba asegurada. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús en la entrada triunfal montado en un asno? Número 1, simboliza o es simbólico de humildad y paz en el liderazgo. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro y presente. Si nosotros estudiamos la vida de Jesús mientras él estaba ministrando, él era pacificador, ¿verdad? Cuando tenía que virotearse, se viroteaba, pero normalmente él era bien entendido y cuando corregía era bien pacífico. En tiempos de antiguos, los reyes montaban a caballo cuando iban a la guerra, pero usaban asnos en tiempos de paz. Cuando Jesús estaba entrando, en otras palabras, era una temporada de paz. No era tiempo de guerra. Jesús, a elegir un asno, estaba diciendo: no vengo como un conquistador armado, sino como el príncipe de paz. Amén. En Isaías 9:6, pastor, léamelo por favor. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos está diciendo que él ya venía con una profecía, o sea, de las características, lo que él representa. Amén. Lo que representaba en ese tiempo y lo que representa ahora y para siempre. En Hebreos 5:8, pastor, ¿qué dice? Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. ¿Qué usted me quiere decir con esto, pastor? Bueno, lo mismo que está diciendo tú acá, que la entrada triunfal, el asno, representa al Jesús montarse en este asno, un simbolismo de humildad, de paz y de liderazgo. Entonces dice que por lo que padeció fue formado en obediencia a Jesús, pero para ser formado en obediencia la gente tiene que ser humilde. Amén. Porque la humildad de todo, y tiene que ser manso también, porque Amén. la humildad va con la mansedumbre. Eso es así. Nadie amén. puede decir que tiene humildad y no tiene mansedumbre, porque está cometiendo un error, porque el orgullo es lo que activa la ira. Amén. Y la ira va en contra de la humildad. Eso es así. Entonces cuando la persona es iracunda y no tiene dominio propio, entonces no es humilde, sino que el coraje y la furia le está dominando. Contrario a lo que está diciendo acá, Jesús entró en un asno simbolizando que la humildad y la paz. Uh-huh. Yo creo que para obedecer a alguien tiene que ser humilde y manso, porque Así de es. otra forma no hay forma. Eso es así. En Filipenses
capítulo 2, del 7 al 11. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo Santo. es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es tremendo porque estamos hablando sobre que Él dejó todo para ser obediente y cumplir su misión aquí en la tierra. Amén. Y yo creo que es muy importante lo que el pastor está diciendo sobre la humildad. Para poder nosotros obedecer, tiene que haber humildad en el corazón del ser humano. Claro, porque Él se desprendió. Entonces, Él se desprendió de su grandeza y de su gloria. Y se despojó y se formó como hombre. O sea, vino a hacerse hombre para aquí a la tierra para pagar un precio. Claro, sufrió como el ser humano. Tenía sed, y vamos a estar hablando de las 7 palabras mañana, no se lo pierdan. Estaremos live en nuestro servicio. Pero es importante entender que Él nos comprende porque Él vivió como ser humano aquí en la tierra. Así, ay, nadie me entiende. Claro, Él te entiende porque Él lo vivió. A Él lo vituperaron, a Él lo escupieron, a Él lo maltrataron. Y si hay alguien que puede entender lo que uno pasa, el ser humano es Jesús, hermano, es Jesús. Es Jesús. El asno era un animal de carga usado por la gente humilde, no por ricos. Eso no era común. Jesús se presentó como rey accesible, cercano a los humildes y pecadores. Me encanta porque también dice que de lejos mira al altivo. Sí, claro. Y que la oración del justo puede mucho. En otras palabras, Él se esmera por ayudar a aquellos que se mantienen humildes y son sencillos en el sentido, ¿verdad? Y se dejan guiar. Y yo creo que de lejos, la palabra misma lo dice, que Él mira de lejos al altivo. ¿Algo que añadir, pastor, sobre esto? No, el texto está ahí. Lucas 7, 36, 47. Dice, uno de los fariseos rasgó a Jesús, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando dentro de él, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ello con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde Santo. que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Santo. ¿Qué usted me dice, pastor? Bueno, esa palabra está poderosa porque está hablando que Jesús se identifica con el pueblo. O sea, cuando él se montó en el asno, está diciendo que él se identifica con el pueblo. El asno era un animal de carga usado por la gente humilde, no por los ricos, poderosos. Jesús es representado como un rey accesible. Aquel fariseo estaba criticando lo que Jesús estaba haciendo. ¿Me entiendes? Porque seguramente ya tenía en su mente un estatus y un nivel de persona con el cual tratar, pero Jesús trata con todo el mundo porque él no hace excepción de personas. Eso es así, amén. Entonces él entra a la casa de aquel fariseo. El fariseo, conforme a la costumbre, tenían que lavarle los pies, tenían que ofrecerle agua, tenían que ungirle la cabeza. Y Jesús le está reclamando, pero yo entré aquí, tú no has hecho nada de esto. Pero esta mujer ha hecho todo lo que tú no has hecho. Entonces ella tuvo acceso a Jesús de una manera directa. No, y ella reconoció quién era. O sea, él dijo, ni me lavaste los pies, tú no me diste agua ni nada. O sea, no lo saludó con cortesía. Un beso, con cortesía. O sea, no tenía reverencia. No había reverencia. Entonces quiere decir que Jesús está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Y cuando claro, Jesús, y la reverencia. Y la reverencia. Y cuando Jesús nos visita, ¿cuál es el comportamiento de uno? Si tiene reverencia, si no tiene reverencia. Porque él estaba en la casa del tipo mirando todo. Porque él se lo resumió todo. Yo entré aquí, tú no hiciste esto, tampoco hiciste esto, tampoco. O sea, él se está teniendo que contar Jesús. Como nos la tiene a nosotros a veces, que Jesús está ahí, pero la gente no le hace caso, no lo trata de la forma correcta, porque eso es lo que está dando a entender. Eso es así. Que el fariseo no lo trató de la forma correcta, conforme a la costumbre. Porque todo el que entraba a una casa tenía que ofrecerle para lavarle los pies, toalla y esas cosas, porque era la costumbre. Que andaban pisando diferentes tipos de caca de animales. Eso es así. Y era con zapatillas que andaban y estaban llenos de polvo los pies. Eso era una costumbre. Pero esto es muy importante porque ella tuvo acceso y Jesús no hace excepción de personas. Es lo más importante. Estaba yo meditando, y esto es bien importante porque estaba yo hablando con una persona que es católica, me había hecho una pregunta. Y a los católicos le enseñan que oren o que pidan ayuda, sea a María o a un santo asignado. Y entonces yo me quedé mirando así y le dije, bueno, cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó. Y entré en una explicación completa y lo que significaba el velo rasgarse, que ahora no necesitamos un mediador y tampoco necesitamos ayuda de nadie. Podemos llegar a Él directamente a través de Jesús. Y yo creo que a veces nosotros, a través del pecado, pensamos que primeramente somos pecadores. Aquí nadie se puede hacer santo. Aquí nadie se puede hacer santo, número 1. Número 2, Él vino a los pecadores. Y yo le doy gracias a Dios que Él me eligió a mí y Él me escogió a mí, aún en mi falta, aún en mis cosas que yo tengo. Y Él se hace accesible a nosotros a través de Jesús. Dios a través de Jesús. Entonces, al velo rasgarse y romperse, ya no hay división como lo había antes, que el padre o el pastor, el ministro, el sacerdote tenía que
apelar por los pecados del pueblo y todo eso, y degollar y nada de eso se tiene que hacer ahora, porque ahora tenemos acceso al Padre a través del Hijo directamente. Amén. Y yo creo que esto es importante de entenderlo, porque no necesitamos ni a santo ni a un ángel que nos ayude en ese sentido de cuando tenemos que hablar con Dios. Amén. Amén. Es todo a través de Jesús, en el nombre de Jesús, pero puedes dirigir tus palabras al Padre. Y yo creo que esto es bien importante. Me encanta que Él aquí está haciéndose accesible al pueblo y dejándose entender, yo estoy aquí, háblame a mí. Incluso le dije a la persona, Dios está disponible a escucharte a ti a donde sea y cuando sea. O sea, no necesitamos a ningún mediador, sino a el Hijo. Bien importante. En Lucas, capítulo 5, versos 30 al 32, pastor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí está bien claro. Claro. Está bien claro. Pero también quiero dejar claro que a veces nosotros pensamos que tenemos amistades inconversas y está bien de participar en las cosas que ellos hacen y no es así. Aquí está hablando de que tú te los ganas a ellos y no ellos a ti. Claro. Y yo creo que hay que hacer esa separación y dejarla clara. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, si tú estás dando testimonio y das tu lugar y tu postura, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que estás dando testimonio. Pero cuando tú tratas de dar testimonio y la gente ni te hace caso, ¿es por qué? Porque no das testimonio mientras estás con los inconversos. A veces te olvidas que eres cristiano, a veces te olvidas que eres diferente, a veces te olvidas. ¿Y qué pasa? Al comportarte igual que ellos, te conviertes como de ellos. Claro. Y te olvidas que eres hijo de Dios escogido para marcar la diferencia en la vida de una persona. Y a veces por eso es importante tener esa separación. No que tú te creas mejor que nadie, no. Hacerte accesible a la gente que necesiten tu ayuda, pero no tampoco compartir su pecado o estar como quien dice, como dice el hispano, riéndole las gracias a la gente. Yo creo que hay una gran diferencia. Y aquí había como un contraste con las expectativas del pueblo. Ellos estaban esperando a un Mesías guerrero vestido en una armadura para pelear, en un caballo blanco. Y era para libertarlos de Roma, pero Jesús desafía esa visión. Y vino a restaurar el reino espiritual en el corazón del ser humano. Amén. Eso es lo que Él vino a hacer, a restaurar el corazón del ser humano. En Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8, pastor, ¿qué dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo. Amén. Él está hablando de qué, pastor? De un reino. Ellos estaban esperando, como tú estás diciendo, ellos estaban esperando un rey en un caballo blanco como Napoleón para pelear, porque estaban bajo el yugo del imperio romano. Entonces Jesús le está diciendo, no es ahora ese reino terrenal. Ahora mismo lo que vine fue a establecer un reino espiritual, pero se está diciendo que van a recibir ¿qué?
Poder. Poder de lo alto, porque va a restaurar el corazón, el alma. Amén. Y yo creo que eso es bien importante entender, porque nosotros recibimos poder, autoridad y todas estas cosas a través de la oración y la intimidad que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, hermano. Y recibiréis poder. La unción del Espíritu Santo es bien importante para nosotros poder ministrar, porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que deja entender que estamos mal. El Espíritu Santo nos deja entender que tenemos que cambiar. Amén, eso es así. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Eso es así, hermano. Eso es así. Sí. Eso es así. Sin el Espíritu Santo no hay vida. En Juan, capítulo 6, 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Explícame eso, pastor. Bueno, ahí fue cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Entonces el pueblo, a ver que esta señal que Jesús hizo tan poderosa, multiplicando panes y peces y dando de comer a tanta multitud de personas, entonces ¿cuál fue la intención de ellos? Este es el hombre que estamos esperando. Y cuando Jesús vio eso, dijo: por aquí me voy a correr. Porque eso no fue el propósito principal de Jesús. Ellos no entendían el propósito. ¿Qué dice acá? Pero Jesús, entendiendo que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse de él y hacerle rey. Porque el pueblo agarraba a una gente y decía: este es rey, punto. Le daban un golpe de estado al que estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se mandó a correr, porque ese no era su propósito en esa temporada. No, y me encantó cuando él le dijo a María, porque ella le dijo: hagan todo lo que él les diga a ustedes que hagan. Y él dijo: todavía no es mi tiempo. Y yo creo que por esto fue que él se apartó, como usted está diciendo, que él se dio de cuenta que la gente ya estaba maquinando y él no vino a conquistar en el ambiente carnal, como uno dice, sino en el ámbito espiritual, para después reinar. Aquí. Claro, en el milenio es que se va a reinar, en el milenio es que se va a cumplir lo que ellos están diciendo acá. Lo que ellos querían hacer cuando Jesús vino a restaurar la vida espiritual de uno, no era lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a restaurar la vida espiritual en el tiempo que vino y murió. Pero en el milenio ahí es que va a restaurar el reino a Israel. Eso es así. Que Israel, Jerusalén, va a ser la capital de la tierra. Amén. Amén. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo creo que esto es bien específico y claro, ¿verdad? Que hay que buscar primeramente a Dios y automáticamente, y yo lo he predicado varias veces, que cuando tú empiezas a entrar en la voluntad del Señor, todo empieza a caer en su lugar y te conviertes como si fuera un imán. Porque entonces, al tú entrar en el plan de Dios y te alineas a la voluntad del Padre, es como que Dios hace: te llegó este tiempo, te llegó esto, te llegó esto, te llegó esto. Santo. Y yo creo que nosotros no tenemos que pelear por cosas, no tenemos que empujar mucho, sino automáticamente Dios empieza a poner todo. Mire, yo siento a Dios, empieza a poner todo en su lugar. Aleluya, santo. Mira cómo dice acá Deuteronomio. Santo. Lo que pasa es que la gente todavía no ha aprendido a depender de Dios. Y ahora mismo la gente lo que depende de su fuerza y de su trabajo. Pero depender de Dios es depositarse en la mano de Dios. Yes. Depositarse en la mano de Dios. Y eso es lo que la gente no quiere. Y mira cómo dice Deuteronomio 28, del 1 al 3, dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y oye cómo dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que está diciendo en Mateo 6:33. Dice que te va a alcanzar lo que tú estás diciendo. No es que tú lo vas a buscar, es que si oye la voz, escucha y acciona, ahí, eso es un principio. Yes, santo. Entonces, Dios no te va a pagar los 15 y los 30, pero cuando Dios te visite, olvídate. Yo recuerdo, pastor, y quiero dar este testimonio porque se me vino a la mente. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en Norwalk y me senté en mi oficina y estaba meditando y era como en el tiempo donde Dios ya estaba diciendo camina, ¿verdad? En el propósito del Señor. Y yo decía, Señor, yo necesito un bookcase, para poner libro. Y yo lo quiero negro. O sea que ya cuando uno le habla al Señor, uno es específico. Tú tienes que ser específico en tu oración. Y yo le decía, ay Señor, me gustaría tener, un bookshelf negro. Y hermano, literalmente como 2 días después, y ya yo le había dicho al Señor que sí, porque incluso cuando Dios me estaba ministrando para empezar a caminar en mi propósito, yo me había enfermado con un flu que estaba en cama por 1 semana. Y me llamaron y me dijeron, Dios me dice que te diga que tienes que empezar a caminar. Y eso a mí fue una administración fuerte. El punto aquí es que cuando tú entras en la obediencia, que es el punto a lo que estoy llegando, y te alineas a la voluntad de Dios. Me vino un muchacho del trabajo que limpia en el building y me dice, Liz, yo te tengo algo para ti. Y yo digo, sí. Y me dice, ven. Subimos como al 4º piso. Y me dice, me abre una puerta y me dice, todo esto, si lo quieres, llévatelo, es para ti. Y yo, ¿qué? Mesa, letrero, hermano, de todo. Y yo dije, gracias, Señor. Pues eso lo hace Dios, ese es mi punto. Amén. Dios, cuando te da una visión, te da la provisión. Y eso Amén. Es de Dios, hermano. No te preocupes por lo que te falta, porque Dios lo va a poner cuando llegue su tiempo, pero caminamos por fe y no por vista. Estamos dependiendo mucho del hombre y de lo que tú puedes hacer. Pero Dios te está diciendo, deposítate en mis manos y tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo, santo. Créeme a mí. Deja de estar mirando lo humano. Deja de estar haciendo las cosas tú y deposítate en mi vida, en mi costado. Escóndete en mí. Hermano, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender en estos tiempos de caminar en el Señor, de escondernos en Dios. Amén. Escondernos en Dios, hermano. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ya empezó a predicar. Claro, el contraste, el punto que está hablando, el contraste con la expectativa del pueblo. Estaban esperando un rey como terrenal y él está hablando de un reino celestial. En Mateo 16, pastor, ¿qué dice? 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Esto es poderoso. Amén. Porque si nosotros podemos entender verdaderamente la autoridad que nosotros tenemos, y cuando llegamos a la corte celestial, yo había ministrado sobre las leyes y las cortes celestiales. Yo había predicado eso hace muchos años. Pero a veces es bueno volver, como quien dice, a dar un toquecito. Y yo recuerdo cuando estábamos orando, que una hermana de la iglesia tenía como la casa como paralizada. Y ese día la gente no quería salir de esa casa, un montón de cosas.
Y mientras yo estaba predicando, de repente le dije, tienes que entrar a la corte celestial y presentar tu caso. Porque esa casa te la entregó el Señor. Hermano, cuando entramos a la corte celestial, cuando tú entras, la gente tiene que entender que hay niveles. Y por eso es que yo molesto mucho cuando los invito a ustedes a orar en oración, que por cierto este domingo quiero a la iglesia, en la iglesia orando. Vamos a dar el último empuje y los quiero orando. Usted entre con reverencia y vamos a orar. Porque en estos niveles de oración es cuando uno entra en verdadera guerra espiritual, que es lo que he querido enseñarle a ustedes. Y cuando yo entré a la corte celestial a presentar casos, hermano, Dios empezó a desatar milagros que estaban estancados. Amén. Hay un poder en la oración, hay un juez. Tenemos a Jesús como nuestro abogado. Amén. Y cuando tú empiezas literalmente a hablar y abogar como tú sabes que tú eres un hijo de un rey y sabes dónde tú estás parado, el enemigo no te puede hacer frente. Ahora también si entra a la corte celestial siendo culpable, tiene que entrar por misericordia. No puede cierto. entrar como si eres justo sabiendo que eres injusto, porque el diablo sabe que tú no hiciste las cosas bien. Y no porque solamente dice que eso. tenemos un acusador, por eso. Sí, el otro lado, claro. El otro lado te va a acusar, te va a decir si está bien o está mal. Ah, no hizo esto y esto. Pues culpable, entonces tiene que pedir por... Es como un caso allá en Santo Domingo, perdón. Nos dice la persona, oren por mi hija que tiene un problema esto y tiene un problema de esto. Y otra persona y yo nos pusimos de acuerdo y me dijo, no podemos orar, interceder como si la persona es justa. Vamos a orar que por amor a su sierva y por la misericordia, Dios haga algo y por su gracia, la palabra. Amén. Pero uno siendo injusto, sabiendo uno que es injusto, porque a veces la gente son injustos y hacen el papel como si son justos. Ajá. Porque a veces la gente tiene como quien dice una congoja porque Dios no le ha contestado algo, no ha venido una bendición. Pero lo que tenemos que entender es, ¿somos justos o somos injustos? ¿Y por qué estamos en esa condición? ¿Qué hicimos? Entonces rogarle a Dios, mira, yo pequé, hice esto que no era correcto y yo quiero que tú me perdones y me ayudes. Yo creo que también, no solamente antes de entrar a la corte celestial, si tenemos cosas pendientes que no hemos pedido perdón o pecado, hermano, usted tiene que ir limpio ante la presencia de Dios. Eso no es así, que usted esté robando y haciendo falsedades y cosas locas y hablando mentiras, chismeando con mala intención. No puedo, porque allí tú vas a estar transparente. Porque en el mundo espiritual a ti te conocen tal y como tú eres. En el mundo espiritual no hay de que no, allí si tú eres justo, los demonios saben que tú eres justo. Si tú eres injusto, los demonios saben que tú eres injusto. Como los hijos de Berseba. Así es. Que le dijeron, a Pablo conocemos y al Cristo que predica Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? Que yo no lo conozco. Entonces los demonios saben, como el Gadareno. ¿Qué dijeron los pichones del Gadareno? Jesús, hijo de David, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen. Saben quién es quién, entonces tú no puedes venir camuflajeado en el mundo espiritual. O sea, sí. Es mejor ser sincero y decir, Señor, pequé, como decía David, no estoy bien, necesito que me enderece, ayuda a mi lengua, métele un tizón como Isaías, santifícame la lengua, purifícamela. Mira el corazón que está malo, está pensando muchas cosas raras. Es mejor orar así que estar con una apariencia de religión. Eso es así. La religión lo que hace es que te tapa y te cubre falso. Una falsedad. Y nosotros no somos religiosos, no tiene que ser delante de Dios como uno es, porque eso Dios sabe. Yo estaba sentada en un servicio años atrás y yo tenía como esa inquietud de que quería estudiar psicología, quería tener ese papel, ese certificado y incluso había comenzado como a pagar la tarifa de la clase, el estudio, perdí como $900, pero de todas maneras a veces uno aprende, ¿verdad? Cuando no es la voluntad de Dios,
pues automáticamente uno empieza a perder dinero porque eso Dios no me dijo a mí. Era que yo estaba empeñada, que quería estudiar, que quería tener un pedazo de papel certificando que yo tenía psicología y todo esto. ¿Qué pasa? Que yo en medio de un servicio, una profeta, Dios la usa y yo estoy sentada. Me dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas en tener un pedazo de papel? Si en el mundo espiritual saben quién tú eres, la gloria es de Dios. Entonces yo pude entender que mi certificación está espiritualmente certificada, que es Dios el que cualifica, que un pedazo de papel. So, yo prefiero que Dios me unja, que me cualifique, me separe y me unja, que un pedazo de papel diciendo que tengo una cierta certificación. Y yo creo que la certificación del cielo es mucho mejor que la de un hombre. Eso, amén. Yo creo que en este pasaje o en lo que estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús siéndose accesible a la humanidad, también habla del servicio. Amén. El servicio por los demás, porque eso fue lo que Jesús hizo. Incluso cuando él le lavó los pies, o sea, él siempre estaba pendiente al servicio. Yo creo que es el primer ejemplo que Jesús hizo. Y vamos a leer Pastor Juan 13, del 3 al 16. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. A mí me encanta esto porque habla de la humildad. Amén. Y él está diciendo que debemos de lavarnos los pies los unos a los otros porque eso trae una humildad. Amén. Eso te rompe. Yo en la clase de liderazgo que estamos teniendo en el primer semestre, yo puse una bolsita con los nombres de todo el mundo y tuvieron que sacar a quién ellos se iban a lavar los pies mutuamente, hermano. Y fue un momento tan bonito donde la presencia de Dios descendió. Hubo un mover muy especial de parte de Dios. Habían gente que estaban llorando. O sea, se sentía... Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando uno entra en esa obediencia. Y había una gente que no querían lavarse los pies.
yo tengo media. No, para eso está el baño, para que te lo quite. Tan como Pedro. Pero el punto de esto es que eso rompe todo criterio humano, ¿verdad? Y todo como altivez y nos mantiene como humildes y serviciales. Y yo creo que las iglesias deben de practicar eso a menudo para matar a ese ego, a ese hombre feo, fuerte, que no deja que ese amor de Dios fluya verdaderamente en la iglesia. Ese espíritu de competencia se rompa en el nombre Amén. de Jesús. Y eso se hace a través del servicio. De rivalidad también. De rivalidad. Jesús sabe por qué se paró a lavarle los pies. Era porque nada más la gente quería lavarle los pies, como quien dice, a lo grande. Pero si ellos entendían que otra persona era más sencillo que ellos, no que le lavaban los pies. Por eso cuando él entró a la casa del Simón, del tipo, el tipo no quiso lavarle los pies porque se hizo más grande que Jesús. Ajá. Entonces, estaba por eso, altivo. esa es la palabra, estaba altivo. Entonces los discípulos no querían lavarse los pies uno a otro porque se consideraban uno más grande que otro. Porque un ejemplo que le está dando, uno lo lee así normal, pero conforme a la cultura, Jesús se quitó el manto, Jesús era la cabeza. Por eso es que Pedro, pero tú eres el grande y tú no me vas a lavar los pies a mí, soy yo que te lo tengo que lavar a ti. Ajá. Entonces Jesús le dice, no, yo te estoy dando una enseñanza a ustedes para que lo que yo hice hoy, ustedes también tengan que hacerlo. Eso es así. Por eso él le dice, el siervo no es mayor que su señor, ni esto o lo otro, porque Jesús sabe lo que está tratando con esos pichones que tienen los discípulos. Porque ellos tenían una guerra y una competencia, una rivalidad, que yo soy el primero y que yo soy esto, y Jesús le dijo, no, aquí no es así. Lo que me encanta aquí también es que Jesús, él sabiendo que Judas estaba entre medio de ellos, le iba a lavar los pies también. Claro. O sea, y él sabía que lo iba a entregar. A los Judas hay que lavarle los pies también. A los Judas hay que porque los Judas son necesarios. Porque los Judas es que te empujan a la cruz. Eso es así. Los Judas son los que te empujan a la cruz, te empujan a morir al yo, al propósito. Sin los Judas no hay cruz, no hay muerte. Entonces a veces la gente no quiere que lo traicionen, no, los Judas son necesarios. Eso es así, la traición es necesaria. Claro, porque eso te va a empujar a morir, porque si Judas no traiciona a Jesús, no hubieran venido los fariseos, los saduceos a buscarlo. O sea, era parte del propósito. Eso es así. Vamos a hablar de la unión entre los judíos y los gentiles en Efesios capítulo 2, del 12 al 15. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Háblame, pastor, predica. Desata. No, que estamos hablando acá de lo que significa en la entrada triunfal. Entonces está diciendo que la entrada triunfal también significa la unión entre los judíos y los gentiles. Entonces le está diciendo había una separación, porque la ley los separaba. La ley vino con el propósito de encontrar el hombre fuerte, de hallar el pecado que había en nosotros. Y la gracia vino para perdonar el pecado y para que uno muera a la carne, al hombre viejo. Amén. Entonces está diciendo que hubo la separación, Jesús la quitó por medio de la muerte y por el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Amén. Y de ambos pueblos, ¿qué hizo? La paz. Unión. Por eso que dice que no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles, no hay romanos, todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es así. Entonces ese es uno de los propósitos de la entrada triunfal en el asno, de lo que significa. También significa que la unión entre judíos y gentiles. Amén. Y concluimos con que el asno representa humildad, paz, cumplimiento profético
y el carácter del reino de Dios. Diferente, profundo y espiritual. No vine como los reyes de este mundo, sino como un rey que sirve y entrega su vida. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Quería explicar más o menos qué significaba la Semana Santa, ¿verdad? Y la entrada triunfal en Mateo. Mañana estaremos hablando las 7 palabras. No se lo pierda, hermano, conéctese. Estaremos a las 7 de la noche. Sería como a las 7:30 su tiempo. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lo esperamos.